la controversia que se advierte por ahí entre o se dice inclusive que la ley de amparo, la nueva ley de amparo, llega a ser inconstitucional en relación a que habla de los derechos de las personas morales o jurídicas colectivas. Bien, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, no lo refiere expresamente, sino que nos habla de derechos humanos. Debemos subentender o entender por ahí de manera deducible o deducir de ahí los derechos de las personas jurídico-colectivas. La segunda pregunta radica en si se ha pronunciado ya la Suprema Corte o qué criterios prevalecen para casos aquellos en los que se aplica, dicen, debes aplicar la ley que mejor beneficie, pero mi pregunta es, y ha sido siempre, ¿que beneficie a quién? Ahí por un lado, vamos a decirlo en todas las materias, ¿no? Hay contraparte, por lógica, pero vamos a aplicarlo en este caso en el derecho penal. Hay una víctima o un ofendido, y enfrente tenemos a un imputado, o a un procesado, o a un responsable. Entonces, ¿a quién beneficia más? ¿A quién se busca que beneficie más? ¿A quién se aplicaría? Esas son mis dos preguntas, magistrado. Bien. La primera tiene que ver con, si yo lo voy a traducir así, usted me dice si le entendí o no le entendí. ¿Las personas morales tienen derechos humanos? ¿La puedo sintetizar así? ¿Sí? Ok. Usted dice, bueno, es que los derechos humanos de las personas, ¿qué hay detrás de una persona moral? Personas físicas. Ha habido criterios ya discrepantes de tribunales colegiados y la Corte ya ha emitido unos conocimientos al respecto y hay alguna luz todavía no completamente definida, en el sentido de que los tribunales colegiados han establecido, bueno, son derechos equiparables a derechos humanos, los que tienen las personas morales. Y eso es una salida que se me hace muy balanceada, ¿no? Esa podría ser un aspecto básico de la respuesta, ¿no? Hay una situación equiparable. Ahora, finalmente, lo que están rigiendo son las personas, los derechos de las personas a la libertad de asociación. O sea, finalmente, ¿por qué se asocia? ¿Por qué se agrupa como una asociación? Es una persona moral, porque es una asociación civil, ¿no? Es una persona moral, pero finalmente tiene una finalidad de agrupación. ¿Y quiénes son los que se agrupan? ¿Personas físicas o no? ¿Y las personas físicas tienen derechos humanos? Por supuesto que sí. Entonces, más o menos de esa manera responderíamos. Y la otra tiene que ver con el derecho penal. Sí, bueno, ok, cualquiera de las materias. Entonces, lo voy a poner entonces en la materia civil. En la materia civil, que eso es un caso más típico, vamos a conocer y después vamos al asunto de materia penal. El equilibrio, la prudencia, todos tenemos derechos humanos. Pasó esto mucho en el caso de la usura. Fíjense que había un juez de distrito, que por cierto siempre carga su Biblia abajo del brazo, muy respetuoso, tiene libertad de creencia y no por ser juez va a dejar de profesar lo que quiera. Pero él tomó muy en serio el control de convencionalidad, se veía a su compañero, tomó muy en serio, dice, vio un pagaré, un documento, un pagaré, y ¿cómo? Esos intereses son altísimos y está prohibida la usura. Y entonces nadie se lo había alegado, era ajeno a la litis. Y entonces se convirtió en el defensor del demandado y le bajó los intereses a lo que usted quiera. ¿Qué hizo ese juez? Digo, está bien, ¿no? Porque hay que ensayar las cosas, ¿no? Es ensayo y error, ¿no? Pero se olvidó del equilibrio procesal. Le puso una excepción al demandado que no había opuesto. No dejó defenderse al actor, porque eso jamás había sido materia de litis, pero llegó el defensor de los derechos humanos en el juicio de amparo y dijo, es inconvencional y por tanto la rebajo. Así no operan las cosas, ¿eh? Estás en un juicio y no puedes arropar a uno y desarropar al otro, porque el otro también tiene derechos humanos. ¿A qué? A defenderse.
Te lo voy a decir, solo explicar, me gusta poner ese ejemplo de la siguiente manera. ICA es una empresa próspera. La usura está prevista en el régimen mexicano y es el aprovecharse de una situación en la que se encuentra de extrema pobreza, de extrema, de notoria necesidad, etcétera, ¿no? Tiene unos rubros muy propios. Esos rubros son materia de prueba. Quien se decepciona debe decir, oye, mi situación era así. Caray, pedí un préstamo porque en ese momento acepté cualquier condición. Tenía secuestrado a mi hijo, ¿no? Es un tema muy lamentable, pero se me está ocurriendo en este momento, ¿no? Y firmé lo que sea. Se aprovecharon de mí. El otro sabía que estaba en la situación y se aprovechó y me puso interés a lo que quise. Con eso ya me convierto, me hago rico con este fulano, ¿no? Un esclavo para toda la vida, ¿no? Ahora, ICA. ¿Quién va a pensar que ICA, por ejemplo, extrema necesidad, notoria inexperiencia, tal vez hizo una obra pública de ahí en los pisos del periférico de la Ciudad de México, son billones de dólares, ¿no? Y le faltó un piquito, y entonces le pidió a una empresa, porque así trabajan a veces los empresarios, y dice, dame tantito, oye, préstame tantito, fondéame y yo te doy a estos intereses. Oiga, eso es materia de prueba, ¿no? Y el otro se puede defender, es que es la forma que nosotros veníamos a operar, que también me lo cobra cuando yo le presto, me hace lo mismo, ¿no? O me proporciona material en los mismos términos, y nomás que pues, se le fue el dinero, no tenía liquidez, en ese momento no tenía efectivo. Y así operamos los comerciantes. Eso es materia de prueba, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo vamos a obviar la oportunidad de defenderse del otro? ¿A dónde está la igualdad procesal? Y la igualdad procesal es una de las realidades fundamentales de la Convención Americana de Derechos Humanos. Garantías judiciales, el rubro de garantías en el apartado de garantías judiciales, encuentra usted en primerísimo lugar como derecho humano la igualdad procesal. Entonces, a eso me refiero. Hay que tener la prudencia suficiente para equilibrar las cosas. Uno recién casados, hace frío y se lleva uno el zarape, güey, pues el zarape es para los dos, ¿no? Los derechos humanos son para los dos. Hay que buscar ese equilibrio. Esa es la respuesta. Y en penal tendríamos que ver los derechos de la víctima y del culpado, del procesado, del sentenciado, lo que usted diga. Bien. La última pregunta. La última pregunta, ya está sentenciado. Sí, gracias. Oiga, si me permite preguntarle en relación a la suspensión del acto reclamado, si siempre constituye efectos restitutorios o únicamente en asuntos de menores como lo refirió a su momento. No, en asuntos en los que se requiere pues un asunto administrativo de menores. Los efectos restitutorios son excepcionales. La regla es que no hay efectos restitutorios. Yo dije que podía llegarse incluso a tener efectos que parecieran restitutorios, al menos de manera provisional, para evitar una afectación, ¿sí? Si por ejemplo, si hay pruebas contundentes de que, por mencionar, dije un ejemplo que puede ser muy claro, si al menor se lo asignaron al padre y hay un montón de pruebas que ese padre es un borracho, hizo una influencia negativa para su desarrollo, en fin, caray, no vamos a esperar hasta que se resuelva al fondo y vamos a evitar que el niño sufra daños y entonces le damos efectos restitutorios provisionales. ¿Se entiende eso? Pero esa no es la regla, no, esa es la excepción. Los efectos restitutorios son la excepción, por eso es la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Si me espero hasta que, ¿qué peligro va a correr el niño? Si yo difiero la justicia que se le va a dar después, mientras tanto la afectación que le produjo a ese niño, que el padre es drogadicto, borracho, de malas mañas, en fin, pues eso no va a ser reparable después. Yo voy a ver lo que previsiblemente se va a resolver con los elementos de juicio que tengo a mi alcance. Por eso no, nunca dije que sea siempre, no. Y si lo dije, pues ya me retracto en este momento. Bueno. Antes de irnos, les voy a pedir dos favores. Uno es que hay que anotarse, porque hay un reconocimiento por haber venido, pero se tienen que llenar su formato de asistencia y haber firmado la lista, porque por lo que estoy contando faltaron muchos. Dos, los invito el martes 29 a las 5 de la tarde, tenemos otra conferencia.